En el último torneo me di cuenta de algo incómodo. Estaba jugando con ansias de traer resultados al blog. ¿Cuál es el rango de UTG? ¿Cuál es el rango de UTG 1? Bueno, voy a pagar. Estamos a muy pocas eliminaciones de premio. En esta mano me abre el cutoff que tiene un estacazo gordísimo y me cubre. Y me dice, ¿que nos ves iguales? Y le digo, Este es el mini main event. No sé cómo va a acabar, pero sí sé que hoy quiero jugar para mí. En el último torneo me di cuenta de algo incómodo. Estaba jugando con ansias de traer resultados al blog. Venía de una mala racha, tomando decisiones mediocres, confiando poco en mi criterio y con muchas dudas en cada movimiento que ejecutaba. No he cambiado nada técnico para este torneo. No hay fórmulas mágicas ni grandes promesas. Lo único que he intentado es sentarme a jugar de otra manera, más presente, más tranquila y sin cargar con las expectativas de otros. Este es el mini main event. No sé cómo va a acabar, pero sí sé que hoy quiero jugar para mí. hey, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el torneo mini main event. Es como el paralelo del main que vale un décimo, vale $1000 de inscripción. Hemos llegado en el nivel 4 y nada más sentarme, la mesa se acababa de abrir y me han repartido 10 negros. Abro en el cutoff y me defiende la ciega grande. Primera mano, no lo conozco de nada, es un chico joven, un chaval joven. Flop 9-5-3, flash draw de corazones. Hace check, hago medio bote y me hace raise. Obviamente aquí, pues bueno, puede tener algún 9-5 suited, 5-3 suited y 9-3 suited que me haya defendido. También puede tener 5 y 3s. 9 ya en la posición en la que he abierto, espero que a lo mejor me tribete, pero bueno, igual también los tiene. Pero luego tiene muchísimos combos de flash draw, de straight draws, gachos, dobles puntas. Entonces cuando me raisea, como mi mano necesita mucha protección y todas las parejas por encima del 10 sí que 100% espero el 3-bet preflop, he decidido hacerle 3-bet por protección. Yo he puesto 1300, me ha puesto 4500, le he puesto 13500 y por detrás, si me paga, se queda un SPR de 1. Le he puesto eso como un tercio de mi stack. Me ha hecho call y el turno ha sido muy bueno, pero ya el SPR que queda y tal, pues es un 7 que no completa color, sí que completa triponas de 6-8 y tal, pero bueno, me ha hecho check y le he sobeado. Creo que sigo necesitando mucha protección, si me estampo contra una mano mejor es un cooler y así es como la he jugado. El chico ha tanqueado, ha gastado, tenemos 2 time banks cuando empezamos y en cada descanso se nos da uno extra de 30 segundos. Pues ha gastado uno y sobre la bocina me ha hecho call con 7-6 off. Tiene carta pinchada el 7 que la ha pillado en el turn y una doble punta en el turn. Nada, ha doblado el 9 en el river y que menos mal que no tenía la top pair. Y me he doblado en la primerísima mano y de 40.000 starting stack que tenemos, ahora tengo 80.000, luego he ganado otro bote y tal, así que estaré cerca de los 100.000. Madre mía, esto sí que de verdad es rarísimo, me he sentido muy rara de que no me la hayan destruido de alguna manera, así que bueno, tengo muy buena mesa, pinta muy bien, encima han traído a gente de otras mesas porque es una mesa nueva que acaba de abrir, entonces hay algunos que van muy montados y no son jugadores experimentados, así que estoy pues muy contenta del comienzo que he tenido y de la mesa que me ha tocado, la verdad. Out of town tonight, doing what I like, and I don't gotta check the price. These boys, they like to swipe. Ain't no catching feelings, I'ma flirt until they kneeling. Get too close and I'ma leave 'em. Not a problem, I don't need 'em. En esta mano abro Rey 6 suited en el low jack y casi robo las ciegas. Solo me paga el hijack, cutoff, botón y la bebe. Bueno, al menos conseguí que la ciega pequeña se tirara. El flop viene Rey 7-5 rainbow y pasamos todos. El turn es un 8 que abre proyecto de color. Volvemos a pasar todos hasta el botón, que es un jugador español que vive en Singapur. Este mete un tortazo importante, apuesta el bote, paga la bebé y yo pago porque aparte de tener el top pair tengo la plusvalía de la tripona. Los otros dos jugadores se tiran. El river es un 10 que completa el color runner-runner. Volvemos a pasar ambos y el botón va all-in. Aquí se lleva el bote porque decidimos tirarnos. Además me quedo tranquila ya que me enseña color. Esta mano se juega sola.
Fácil call a un short con pareja de jotas. Tiene 6-5 de tréboles. Soy muy favorita. El flop no es muy bueno. Le valen 5 y 6. Parece mala, pero es buenísima. Le valen exactamente las mismas. ¡Vamos! Tire usted para el Rentry, caballero. Everything goes my way. Sorry, I'm the head case. A sweet escape. Other boys like to gaze, like I'm on a display. But I'm not here to catch your feelings. No, no. But I'm not here to catch your feelings. No, no. Aquí pillo a otro jugador corto con la documentación totalmente en regla. Ases contra su rey dama off. Me emociono al ver el as en la ventana, pero todavía tiene tripona y posible color runner. ¡Yes! 100% de ganar la mano. Otro jugador que elimino. Qué pena que no sea un torneo de bounties. Abro en cutoff rey 10 de diamantes y pago el push de 10 ciegas de la bebé que muestra as 9 off. En el turn ya voy al 0%. Todo suma, pero no es un bote preocupante. I've been navy blue, been somebody's fool, but all I remember now is being with. Bueno, estamos en el descanso, estamos los dos vivos todavía. ¿Cuántos puntos tienes, Javi? 55K o así. Estamos aquí en una luz de esta que no sé si será mejor o peor, no sé, es rara un poco. Pero bueno, 55 en media de 70 me ha parecido ver. Por ahí. Vale, yo tengo 100, tenía 100 y pico, pero creo que ahora no llego, he perdido ahí. He abierto en el cutoff rey 10 suited, ha sobeado la ciega grande 10 ciegas, era un reg, un rumano, y le he pagado. Y tenía as 9 off y hemos perdido. Y luego también otras manillas por ahí, típico. Pero bueno, voy muy bien, muy bien. Me ha hecho mucha gracia porque es que me raya un poco esta luz, porque no sé si está guay o no. No sabéis lo que me ha pasado. Estoy en la mesa y llega un jugador a un sitio y viene con un cameraman aparte, con un chico que le está grabando. Y aparte tenemos a otro, que es el ídolo de Javi, del StarCraft. O sea, tenemos en la mesa dos personas que están grabando a dos jugadores y de vez en cuando Javi me graba algo a mí, pero él está jugando. Con poquitos medios. Bueno, sí. Pues llega y le digo al de mi izquierda, que era un chavalito joven pero muy majo y tal, le digo, este es famoso el que ha llegado, y me dice, él es japonés y yo soy taiwanés. Y le digo, ah, y me quedo así un poco en plan, y me dice, ¿que nos ves iguales? Y le digo, un poco idénticos. Y digo, no, pero, no, es que a veces, pero no, tal. Y digo, a ver si lo ofendo. Y nada, me quedo callada, tal. Seguimos y digo, va, voy a sacarle ahí un poco el temilla, a ver. Y le digo, ¿vosotros, a nosotros, nos veis iguales? Y dice, sí. Y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, sois todos iguales. Le digo, mira, no te lo quería decir antes por si no te ofendía, pero es que, a ver, veo con matices que no eres el mismo, pero te juro que sois iguales. Y dice, ya, digo, qué fuerte, ¿eh? Digo, que yo soy súper diferente. Por ejemplo, una de mi mesa, una china, me ha dicho si yo había ganado el Ladies, que lo ha ganado la francesa esta de pelo rizado, Rosalí, que no nos parecemos en nada. Y yo, no, es como si eres occidental, ya está, ¿sabes? Seas quien seas, no te parezcas en nada. Y para nosotros es un poco lo mismo. Y cojo y me dice, a ver, algunos que no puedo diferenciar son a chinos con taiwaneses, me dice él, porque sí que somos muy parecidos. Y digo, vale, dice, pero japoneses y coreanos y tal, sí, siempre. Y le digo, mira, nosotros nos pasa un poco también, o sea, yo por ejemplo a un europeo lo miro, a veces sí que lo sé, pero no sé si es italiano o es francés o es de Inglaterra. Y me dice, le digo, mira, y tenía enfrente a un reg con cascos. Le digo, vamos a hacer la prueba. Yo creo que es italiano. Además, lo he visto por ahí, por el circuito, y siempre he pensado que era italiano. Y le digo, hey, eres de italiano, ¿no? Y dice, no, soy rumano. Y lo miro y digo, ¿ves? No, y me dice él, tú eres italiana, ¿no? Y yo, no, soy española. Esto en inglés. Y claro, este se ha descojonado porque dice, hostia, ni vosotros. Y digo, ves, o sea, pueden confundirse, pero dice él, yo, si el chino y el taiwanés habla, ya sé
Claro. Diferenciado, digo, yo también. Acento, sí. Si me habla un francés, aunque sea en español, con el acento, ya sé que es francés y no es italiano, pero Claro, pero sí que puedes... la cosa es esa, que aquí en estos países asiáticos hay muy poca inmigración. Sí. Y en Europa hay mucha y estamos Son muy muy mezclados. mezclados, Entonces, a ver, más o menos te puedes imaginar de dónde es, pero nunca lo sabes. Ya, y Pero es aquí, eso. aquí entre ellos lo saben porque no hay inmigración. Y que somos mucha variedad, rubios, morenos, pelo rizado, Sí. calvos, Bueno, más fácil, pelo corto. Aquí son todos. No hay rubios. Claro, no, todos. O sea, es verdad que españoles tampoco hay rubias, pero son todas teñidas, no hay ninguna rubia que sea rubia normal, pero Bueno, sí, puede hay haber muchas alguna, teñidas. No, que no. sus abuelos hayan sido. Pero no bueno, sé dónde. española no. Bueno, claro, pero sus abuelos igual eran alemanes. No, ya, digo, ya, sí, vale, sí, pero bueno, una excepción así. Aquí sí son iguales todos. Son los pelos así como en capitas larguitos y todos son iguales. Yo ahora sí que más o menos estoy mirando y ya me voy haciendo las caras de los Yo también japoneses, ya voy aprendiendo. Los coreanos los distingo más o menos. Es lo que decíamos esta mañana, llevamos un mes aquí casi, llevamos 26 días. Parece la vida que estemos aquí. Yo estoy tan a gusto. No me acuerdo cómo era nuestra casa. Estamos aquí ya mucho tiempo, pero todavía nos queda Japón. En 5 días nos vamos. Vamos a tener que ganar un torneo antes de Sí, irnos. porque si no va a ser muy cara esta gira. Luego tenemos Japón y Corea, que entre las dos estaremos otras 2 semanas más. Sí, Así al que 13. sí, vamos a estar como 10 días en Japón, dividiéndolo en varias ciudades. 5 y 5. Sí, y luego Corea, que vamos a ir a Seúl 100%. ¡Ay! Oye, nos espera en Japón el parque de atracciones. Vamos, hemos pillado un día, no es el de Disney, ¿cuál es? Es el Universal. Universal Studios, es como el más famoso de... Lo estuve mirando yo. Está ahí Super Mario Bros. Sí, El mundo está de- Super el Mario mundo de Bros. Nintendo, eso Sí, que sí. Qué guay, me trae muy buenos recuerdos, que Sí. yo era muy de Nintendo. En mi casa siempre hemos sido de Sega. De Sega. Sega. competencia. Primero fuimos de Atari, yo jugaba al Atari, y luego Sega, que jugábamos, mi hermano sobre todo el viciado, y jugábamos al juego de las Olimpiadas, al de salto de pértiga, al de saltar Ahora lo las... estás armando ahí, pa, 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 Sí, pa, sí, pa, sí, pa, sí. pa, No, pa. él se ponía como en una postura... Rascar así con el dedo. Sí, exacto. Se ponía como con el codo en la cama y empezaba tac, 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 y yo, madre mía, yo empezaba a pegar el tiro y a veces ni salía. Digo, que no va. Y él ha sido mucho eso. Y luego PlayStation. En mi casa hemos ido Atari, Sega y PlayStation. Yo Nintendo, Super Nintendo. Y luego ya- Xbox. no, PlayStation. Ah, vale. Bueno, ¿vosotros de qué habéis ido? Que sé que todo lo que me veis sois hombres y básicamente habéis jugado todos a eso. Dejádmelo en los comentarios, que no sea siempre los comentarios del boosting y no boosting. Decidme de qué sois, de Nintendo o de Sega. Bueno, chicos, nos vamos para adentro. Vamos a acabar esta recta. Hoy se pasa en premios. El 14% del field entra en premios. Didn't know what to say. I was taking the train one way. Never thought I'd see you again. Nada más volver de la cena, acabo all-in contra otro short con as 10 versus 7. Pierdo el flip. Me cambian de mesa y me siento con unos 90.000 puntos. Aquí tenemos de nuevo a nuestro viejo amigo Watch, también conocido como Fucker. Va muy cargado el tío, casi 300.000. En general me gusta el aspecto de la mesa. Hay 3 o 4 buenos, pero el resto los tengo en observación. Puede que sean recreacionales. En ciegas 1000-2000 abre UTG y UTG1 va all-in por unas 20 ciegas. Yo estoy justo a su izquierda y toca pensar. ¿Cuál es el rango de UTG? ¿Cuál es el rango de UTG1? Bueno, voy a pagar. ¿Cómo no voy a pagar si llevo el as y el rey de diferentes palos? Desgraciadamente lleva pareja de 7 y me toca jugarme el flip. Otro caso de flip injusto. मेरे को तो लगता नहीं है तो टेबल पे रहेगा. No está mal para empezar. Jotas, reyes y ases. Nos valen muchas. Santo bricazo. Tíramelo en el river, por Dios y por la mama, que esto es un botazo. ¡Vamos! ¡Escalera! ¡Botazo! ¡Me pongo gordita! Aquí estamos ya en el flop, en una mano que abre UTG1. Yo pago en el botón con dama J suited y la ciega pequeña también se apunta. Pasan ambos. Aunque el flop es muy seco y puedo denegar equity apostando, me gusta tener algunas jotas al check. Esta, con el kicker un poco flojo, califica en esta descripción. Así que paso.
El turn es una magnífica jota que me da trío y ambos jugadores vuelven a pasar. Aquí ya tengo que ir a extraer valor y apuesto un tercio. Tengo algunas pockets que quieren tirar a overcards y por eso no voy a apostar grande cuando tengo estas jotas con las que he pasado en el flop. El jugador de la ciega pequeña me hace un raise pequeño. No puedo hacer otra cosa que pagar. El river es un 10, carta bastante blanca en la que quizá pueda pillar una pareja, una mano que me ha reiseado de farol en turn como dama 10 o rey 10. Mi rival pasa. Aquí lo normal es que haya desistido su farol, porque el SPR es pequeño y supongo que no pase con manos fuertes, pero podría tener alguna. Es verdad que yo no llego aquí con muchos faroles, por lo que puedo inclinarme a apostar muy pequeño induciendo. Pero bueno, estamos jugando en vivo y yo, por si ha balufeado alguna cosa en turn o ha pillado el 10 en el river, hago una apuesta grande. Nada, me estaba faroleando a una calle. Abandona al instante. Abro en el cutoff as 10 de picas y me defiende la ciega grande con muy poco stack. Flop dama 10-4. Voy all indirectamente en un SPR menor de 1. Me paga al toque con 4-3. El turn y el river muy limpios y elimino a otro jugador. Vamos, venga, dale. Mirad qué gafas más guapas. O sea, perdón, qué gorra. Lleva las gafas incorporadas. ¡Pum! Te lo tiras para abajo. La hostia. Me cambian de mesa nada más volver del descanso y entran en juego las fichas verdes de 25.000. Yo voy muy bien con 200.000 puntos, pero hay otros stacks gordos por aquí. A ver si puedo pelar a alguno y atizar lo que no está escrito. Tengo 50 ciegas, no está mal 200k en media 162k. Quedamos 179 de 725 jugadores que comenzamos. El registro está cerrado y 102 jugadores se garantizarán $1.850. A ver si no se tuerce la cosa. Otro cambio de mesa. No está mal para hacer un poco de glúteos, pero cuando ya vas conociendo a los jugadores, ahora toca empezar de cero. Bueno, alguno de estos ya los tengo fichados. Otra vez, ahí está Watch. Parece que le voy persiguiendo por las mesas. ¿Cómo lo atizas, no? ¿Atizas mucho, polla? ¿Eh? Sí, está muy loco. At the completion of your chip, give one time back each player. Do not to give one time back each player. Once again, your players' registration is going to about 10 minutes for 5D of the mini main event. Ahí tenemos a Zarco y a Chus Hansen en el rail disfrutando de la tizada que estoy metiendo en la casi burbuja. Quedamos 117 y recordad que cobran 102. La gente ya se va atornillando a la mesa. En esta mano, la ciega pequeña, con un stack un poco mayor que el mío, completa. Y yo, en ciega grande, decido chequear Rey 2 Suited. El flop parece bueno para mi rango. Él pasa y yo apuesto una ciega para denegar equity. No espero mucho check raise de su parte. Me paga a la velocidad del rayo. El turn es un as, muy malo para mí. Vuelve a pasar y yo no tengo una mano para apostar por valor contra nada y tampoco la quiero blufear, así que paso. El river es un 9 y mi rival vuelve a pasar. Aquí no espero ganar muchas veces, supongo que tenga 6x, 5x, pero tampoco espero tirarlo sin tener que hacer una apuesta muy grande en la que tampoco represento demasiado. Decido pasar. Enseña rey 3 off. ¡Gano yo! Ese tipo de manos supuse que las farolearía al river. Esto hace que mi check sea todavía mejor. Importante ver estos showdowns para hacernos a la idea del tipo de jugador que es. Hice
hice un amigo nuevo, Andy, de Hong Kong. Qué tío más majo, qué buen rato pasé. Hasta cambiamos monedas de la suerte de nuestros países de origen. A ver si con este amuleto gano todos los olines. Estamos a muy pocas eliminaciones de premios. En esta mano me abre el cutoff que tiene un estacazo gordísimo y me cubre. Yo defiendo en la ciega grande dama J off. Flop J10-4. No es donkeable. Paso. El villano hace la apuesta de continuación de ciega y media. Hay ICM y reisear en este flop es quemar dinero. Pongo el modo check call. Pago. El turn un 6 bueno. Tengo otro check call fácil. Espero que no me presione mucho con un tamaño gigante. Paso. Mi rival hace una apuesta rápida de medio bote. No sé muy bien qué representa con este tamaño. Una mano mejor que la mía, un proyecto o un farol deberían apostar más grande para meterme presión. Hago un fácil call. El river, un 3 blanquísimo. Bueno, podría tener un 7-5. Paso. Mi rival vuelve a hacer otro tamaño de apuesta que me resulta raro. No me gusta nada porque parece que está deseando que le pague la Fanta, pero a la vez es un tamaño difícil de foldear contra un desconocido que puede tener cualquier cosa rara. Dejo un par de time banks al alcance del croupier para pensar tranquilamente a ver qué faroles pueden estar jugando así. No puedo foldear con esas odds. Pago. LOL, as 9 off. Efectivamente, una mano un poco rara jugada por su parte. Me pongo con 500.000 puntos. ¡Vamos! Le pongo all-in a mi amigo que lleva 1 hora sin jugar una mano. O le está entrando todo el rato basura o quiere cobrar a toda costa. Estamos muy cerca de premios. Comienza la burbuja y soy una de las que más fichas tienen en la mesa. Aquí en Asia los jugadores se vuelven muy conservadores en la burbuja por lo que he visto y me ha dicho todo el mundo al que he preguntado. Voy a atizar todo lo que pueda. Los cortos se van a dedicar a perder todo el tiempo posible. Justo en esta mano abro en botón y mi querido amigo Watch me resube en ciega grande. Se nota que no le tiene miedo a la muerte habiendo hospitales. Pues nada, abandono mi broza, pero no os creáis que esto me va a parar los pies. Subscribe to Lucia. Let's go. En plena burbuja, mesita súper divertida. Con mi amigo Andy de Hong Kong, nos lo estamos pasando súper bien. La leyenda del LOL también en la mesa. Ah, watch. No, español. Ah, español. Dealers remaining 5B. Reshuffle No, deal. ese en otro torneo es eso. Covering stack is ace, jack, offsuit, club, jack, and spades. Zero. Flop comes ace, 10, I. The lead stacks taking the lead with on the flop. See your turn. Turn is a deuce of diamonds. Now pocket queens got any 2 outs. One of the red queens to double up and survive. Blue players on 4. So we do lose 1 player. So congratulations all players. We are now in the running for mid-playing Y lo más 5B. importante, nos vamos a Please casa. remember your Oye, yo estaba disfrutando, estaba. Ya le digo. Information is written on the bag. All your chips in the bag must go into the bag. Chips and time bags must go into the bag. Tell me I'm the one you want. Tell me I'm the reason your heart beats and it won't stop. I wanna be the feeling you went after all your life. Maybe is it too much to ask for
Adrián. ¿Cuánto tienes? ¿580k? 580. Ya, doble de la media. Bueno, pues nada, ya ha terminado el día 1, tío, y encima con una bala. He pasado al día 2 doblando la media y muy fuerte, con una bala. Oye, mirad esto. Gente durmiendo en la tienda de conveniencia, no sé por qué hacen eso. Es rarísimo eso, ¿verdad? Porque te ahorras 100 pavos del hotel. Qué guay me lo pasa en la burbuja, porque por fin llego a una burbuja con algunas fichillas y he podido estar abriendo y tal. Y bueno, habéis visto esa mano del Dama J que le bajo, que me ha hecho 3 barrels en burbuja, quedando eso a 4 de premios. Pero es que claro, tanqueo bastante en el river porque joder, no me hace all-in, me hace un sizing de págame, quiero que me pagues. Yo ya, la cosa es que en el turn yo ya sabía que en el river me iban a caer todas, porque vamos, lo más normal sería que si estás faroleando, pues en el river, si tú esperas a hacerme foldear una J, me tienes que meter todas. Y ya los draws y tal, pues quitando muy pocos combos que queden por ahí, que tenga salto de algún draw de flash o tal, ya me he tirado en el turn. Entonces, más o menos mi mano está un poco face up, que tengo una J. También es verdad que también tengo as J, tengo todas las Jotas buenas, que no estoy... Pero claro, si me vas a hacer foldear una J, me tienes que meter todo el camión de fruta. Y ha cogido y me ha hecho medio bote, que de hecho le he dicho, por favor, a ver, haz así en el bote, porque digo, no veo las de 50.000, las de 25.000. La digo, a ver si me está haciendo aquí bote, pero aún así, o sea, y ya digo, hostia, no, si es que es medio bote, menos de medio bote. Encima si pago y pierdo porque tiene rey J y me lo ha hecho porque quiere que le pague, o as J, pues todavía me quedo viva y bastante bien para afrontar 2 personas que se eliminen. O sea, que tampoco me quedo ahí con una bebé. Entro en premios y no tal. Entonces, no sé, la verdad que eso me ha hecho pensar bastante. Pero bueno, un time bank perdido y al final he pagado. Y si es all-in, creo que tampoco me tira en esa situación, porque supongo que me tiene que meter mucha presión y creo que se la bajo también. Así que bueno, por lo menos el chico se ha ahorrado unas fichillas. Igual al all-in le pago no más contenta, porque obviamente si pierdo me voy a quedar eliminada, pero olía un poco mal ¿verdad? Así que bueno, luego cuando le pago me ha enseñado a farolear, me sentía un poco mal rollo. Si es que tampoco me iba a tirar al all-in, pero es que de verdad me ha hecho pensar el hecho de que me ha veteado tan poco, ¿sabes? Y bueno, lo que dice Javi, digo, me ha sabido un poco mal pensar, y dice, pensar es gratis, y es verdad. Bueno, en este caso no es gratis, me ha costado un time bank. Pero es que el de mi derecha me ha dicho enseguida, estás loca, ¿qué haces pagando? ¿Qué haces pagando? Puede tener rey J, as J. Y al principio me pensaba que me estaba... Sí, al principio me pensaba que me estaba troleando. Ya, pero al principio pensaba que me estaba troleando, pero obviamente le he visto jugar muchas manos tal, y flipas, o sea, ese sí que era... Uf. Cuando se jugaba el material, es que llevaba, pero vamos. Y digo, bueno, pues mira, si tiene eso, pues todavía sigo viva. Pero bueno, eso me lo pasa bastante bien en la burbuja. Encima, a mi izquierda tenía a un chico de Hong Kong súper majo, hemos empezado ahí a hablar. El pobre es verdad que se ha blindeado literalmente, no ha jugado una mano, ha venido a mi mesa con casi medio kilo. O sea, ha venido y así, era el chip leader de la mesa, muy destacado. Y yo la verdad que no le he ganado 2 manos. Ah, el de los 7 que he faroleado ha sido a él. Pero quitando esa mano, o sea, no le he ganado nada. Y las ha ido, pues el pobre, pues nos hemos puesto a hablar y se ve que se ha distraído o algo. ¿Le han entrado malas cartas? Sí, eso dice, que en 2 horas no ha visto nada. Digo, si es que es lo normal. Y nada, hemos estado ahí hablando un poco de todo, arreglando el mundo, ¿sabes? De política, de Europa, de Hong Kong, de Taiwán, que si era China, que si no era China, que dice que para él Taiwán nunca fue China, parte de China. Pero que bueno, tiene controversia porque sí que hay gente que si le pregunta sí y tal, según él no. Y que Hong Kong de alguna manera sí que era parte de China. Y nada, hemos estado hablando un poco de eso, de las caras de los parecidos, porque este decía que era un poco racista decir que todos son iguales. Digo, a ver, me refiero a que no sé si sois uno coreano o japonés o tal, no es que os vea a todos igual. Guiño, guiño. Y nada, eso, me ha enseñado algunas palabritas, chingbing, ni taco. Y bueno, Meiyo Toshi lo sabía, pero es como no farol, no hay farol. Estábamos diciéndole al otro, Meiyo Toshi. Meiyo Toshi. Me gusta mucho.
No, yo también me pensaba, porque se lo he dicho, resulta que he aprendido no tienes cojones, como que dice, ¿qué va? Meio es no tengo y Toshi es farol. O sea, como que no tienes todo lo contrario. Digo, joder, pues yo lo he usado un par de veces en la mesa como a alguien diciéndole que no tenía cojones y entonces le he dicho, ¿y cómo se dice no tienes cojones? Y hemos estado ahí, dice que no había palabra tal y al final me ha dicho que chimbín, que es una palabra así como para decir que eres un nitaco. Chimbí. Entonces yo pues le estaba llamando nitaco al de mi derecha, él me decía, se dice, no digas eso, tal. Digo, pero si es coreano, no nos oye, no nos entiende. Nada, muy guay, me lo he pasado, la verdad. Y sobre todo cuando te están cayendo un poco, estás runeando, estás pillando algo de cartitas, o sea, es que la vida del póker mejora mucho más así. Y nada, ya de camino al hotel. Hostia, que vamos sin comida. Venga, vamos de vuelta. Teníamos el hotel justo aquí, pero es que estaba hablando con los chicos y se me ha olvidado. Pues sí, al 7-Eleven ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos todos un poco perdidos, la verdad. El día termina aquí. He pasado al día 2 con un stack muy bueno, pero eso no es lo que más me llevo. Hoy he jugado tranquila, conectada y sin mirar más allá de la siguiente decisión. Y cuando juegas así, algo se mueve por dentro. Quedamos 100 de los 725 que empezamos. Hay mucho en juego, y no solo dinero. Mañana sabré si soy capaz de sostener esta forma de jugar cuando de verdad importa.